Hola, cordial saludo. Mi nombre es Angélica María Arboleda y este es un video para la tarea de la materia de Colombia en el contexto local. Como lo hemos mencionado durante pues, todas las actividades del semestre, escogimos el tema de salud mental relacionado con lo que fue el paro 2021 que se llevó a cabo en Colombia, ¿sí? Como lo hemos mencionado, pues durante el desarrollo de todas las actividades, ¿sí? El paro 2021 nos dejó secuelas tanto físicas, económicas y sobre todo, pues secuelas emocionales a raíz de todas las afectaciones que se vivieron, ¿sí? En la economía, en la salud, en las familias y pues digamos que esto no solamente trajo una repercusión, digamos que a nivel personal, sino que también se ha visto a nivel pues nacional en cada una de las regiones, especialmente en el suroccidente, donde fue la mayor concentración de este paro nacional, ¿sí? En cuanto a mi experiencia personal o mi afectación, digamos, personal, se vieron algunas de diferentes, digamos, como factores, entre ellos fue el tema de la gasolina, ya que el cierre de las vías pues hizo que los vehículos no pudieran transportar este combustible que es tan necesario y lastimosamente pues las estaciones de servicio de la ciudad no podían vender gasolina porque no tenían pues suficiente, ¿sí? La gasolina empezó a llegar más o menos 2 veces a la semana y obviamente pues cuando llegaba las filas eran enormes, adicionalmente pues estaba mucho más costosa por la misma razón que no estaba llegando diariamente y digamos que no solamente nos afectó a aquellos que necesitábamos gasolina para transportarnos, sino que también afectó a muchas personas que trabajan con medios de transporte, ¿sí? Lo que son los domiciliarios, empresas transportadoras dentro de la ciudad y también pues los que son intermunicipales o departamentales. Esto también hizo que se retuvieran pues muchos insumos que entran al municipio y asimismo pues a diferentes departamentos, ya que no había cómo transportarlos. Nosotros también podemos comparar, digamos, como esta situación local del municipio de Tuluá y de Colombia eh, con una situación muy similar que vivió el país de Haití en el año 2021, después de la muerte del presidente o el asesinato más bien del presidente Juvenal Moise, ¿sí? Lastimosamente, pues el pueblo o esta nación también entra en protestas o en huelga pidiendo que la persona que había quedado allí, el primer ministro, fuera pues, digamos, como que bajado del poder. Y esto desató pues una crisis económica, una crisis social que afectó también el tema del combustible. Uno de los actores que más vivieron esta problemática fueron los médicos que se tenían que dirigir pues a los hospitales, especialmente al centro hospitalario de Puerto Príncipe, donde los médicos no podían llegar muchas veces porque no habían medios de transporte, no había gasolina, pero también los que alcanzaban a llegar pues no podían trabajar, digamos, como de la mejor manera, no podían utilizar los equipos que debían pues o necesitaban energía, ya que la escasez de gasolina pues les impedía también producir energía para poder ellos utilizar este tipo de herramientas para hacer ecografías, para hacer cirugías. Entonces desencadenó pues también una crisis de salud en el país de Haití y como mencionábamos hace un momento, pues también se ve como muy relacionado con todo el tema del paro de Colombia. A raíz de estas situaciones llegaron varias noticias donde en diferentes municipios y departamentos de Colombia lo que era pues como el paro hizo que en algunas partes no se pudieran pasar vehículos y hubo un caso muy, muy triste y que fue muy mencionado y fue una mujer que iba con su bebé dirigida hacia un centro hospitalario y pues lastimosamente las personas que estaban haciendo el bloqueo en la vía no les permitieron pasar a tiempo y su bebé murió. Esto fue pues un caso muy triste y que se vio
a raíz de todo lo que fue pues el paro nacional. A partir pues de las manifestaciones del 28 de abril del 2021 se presentaron todas estas situaciones que hemos mencionado junto con nuestros compañeros y que afectaron, como les decía, pues diferentes aspectos de la vida y entre ellos la salud mental, lo cual digamos que llevaba a las personas a entrar en pánico, entrar en terror, sí, a raíz de la escasez que se estaba presentando en los alimentos. Los supermercados se encontraban completamente pues vacíos porque no podían ingresar los alimentos, lo que eran los fruers, la escasez de la carne. Yo creo que el paro fue un aliciente para que estas bandas, al margen de la ley, se levantaran, se empoderaran y sintieran un poco como de autoridad y aprovecharan la ocasión, no solamente para hacer de la suya, sino también para reclutar diferentes jóvenes y adolescentes que ingenuamente pues cayeron como en ese tipo de situaciones. Digamos que se levantaron grupos que decían proteger o custodiar las entradas de la ciudad y ellos allí pues estaban recibiendo dinero, estaban recibiendo provisiones para poder no solamente proteger la ciudad, sino también para causar situaciones de terrorismo dentro del municipio. Una de ellas fue la quema del Palacio de Justicia, que fue un día miércoles a las 6:30 de la tarde. Una de estas bandas empezó a la quema del Palacio de Justicia, lo que hizo que pues se produciera más terror dentro del municipio y las personas pues ya no querían salir de su casa, tenían mucho miedo. El tema de la utilización de los gases lacrimógenos, pues también en el centro de la ciudad hicieron que muchas personas se vieran afectadas. En lo personal tuve una experiencia ese día y fue que estando comprando algunas verduras para la casa antes de que cerraran, pues empezaron a tirar este tipo de gases y aunque estaba en un lugar muy lejano, pues alcanzó, digamos, como en el ambiente quedaron esas pequeñas moléculas y empecé a entrar como en pánico porque tuve la sensación de la piquiña, la dolor en la cara, en la nariz. Llegué a mi casa temblando, llegué a mi casa con mucho miedo y a partir de allí empecé como en un episodio de un poco de ansiedad y de depresión porque no quería pues salir de la casa, sentía que ya el mundo se iba a acabar, que nos íbamos a morir, me acostaba y sentía que en algún momento se iban a entrar a nuestra casa a hacernos pues muchas cosas y creo que experiencias como estas vivieron muchas familias en el municipio que se pues desembocaron por el tema del paro nacional. Para ellos no finalizaron, no pues cerrar su empresa completamente, lo que hicieron fue despedir a algunas personas o ponerlas a trabajar por horas, por días, y pues digamos que así no hacer que esas personas perdieran completamente su empleo. A partir pues, de las manifestaciones del 28 de abril del 2021 se presentaron todas estas situaciones que hemos mencionado junto con nuestros compañeros y que afectaron, como les decía, pues diferentes aspectos de la vida y entre ellos la salud mental, lo cual digamos que llevaba a las personas a entrar en pánico, entrar en terror, sí, a raíz de la escasez que se estaba presentando en los alimentos. Los supermercados se encontraban completamente pues vacíos porque no podían ingresar los alimentos, lo que eran los fruers, la escasez de la carne, del pollo. En la ciudad de Tuluá especialmente, a partir de ese tiempo, se levantaron lastimosamente algunas situaciones que todavía están en la actualidad funcionando, que fue la realización o más bien como el empoderamiento de diferentes carteles como el de la cebolla, el del cilantro, el de la papa y por último el del huevo, lo cual pues ha hecho que varias avícolas del municipio cierren, ¿sí? Y ha causado pues más de 5 asesinatos de personas de esta de este tipo de comercio, ¿sí? Adicionalmente, pues los otros carteles en el año anterior y durante este año que igual siguen funcionando, todavía también realizan diferentes asesinatos y esto ha causado pues mucho terror y miedo dentro del municipio de Tuluá, ¿sí? Yo creo que
el paro fue un aliciente para que estas bandas, al margen de la ley, se levantaran, se empoderaran y sintieran un poco como de autoridad y aprovecharan la ocasión, no solamente para hacer de la suya, sino también para reclutar diferentes jóvenes y adolescentes que ingenuamente pues cayeron como en ese tipo de situaciones. Digamos que se levantaron grupos que decían proteger o custodiar las entradas de la ciudad, y ellos allí pues estaban recibiendo dinero, estaban recibiendo provisiones para poder no solamente proteger la ciudad, sino también para causar situaciones de terrorismo dentro del municipio. Una de ellas fue la quema del Palacio de Justicia, que fue un día miércoles a las 6:30 de la tarde. Una de estas bandas empezó a la quema del Palacio de Justicia, lo que hizo que pues se produciera más terror dentro del municipio y las personas pues ya no querían salir de su casa, tenían mucho miedo. El tema de la utilización de los gases lacrimógenos, pues también en el centro de la ciudad hicieron que muchas personas se vieran afectadas. En lo personal tuve una experiencia ese día y fue que estando comprando algunas verduras para la casa antes de que cerraran, pues empezaron a tirar este tipo de gases y aunque estaba en un lugar muy lejano, pues alcanzó, digamos, como en el ambiente quedaron esas pequeñas moléculas y empecé a entrar como en pánico porque tuve la sensación de la piquiña, la ardor en la cara, en la nariz. Llegué a mi casa temblando, llegué a mi casa con mucho miedo y a partir de allí empecé como en un episodio de un poco de ansiedad y de depresión porque no quería pues salir de la casa, sentía que ya el mundo se iba a acabar, que nos íbamos a morir, me acostaba y sentía que en algún momento se iban a entrar a nuestra casa a hacernos pues muchas cosas y creo que experiencias como estas vivieron muchas familias en el municipio que se pues desembocaron por el tema del paro nacional. Entonces allí podemos también entender un poco lo que vivió Venezuela cuando pues ya digamos que a raíz de toda la situación que se estaba viviendo de injusticia, de desigualdad en el país, empezaron también esas protestas entre los años 2017 y 2018 y que actualmente pues digamos que se siguen realizando y lo que ha llevado a que muchas personas o muchos venezolanos se vayan del país y vayan hacia los países vecinos. Algo que también de pronto en el país de Colombia la gente ha manifestado y es que a vísperas de unas elecciones presidenciales se habla mucho sobre el tema de los nuevos paros que se van a levantar y que si X o Y presidente pues digamos ganen, ellos van también a emigrar del país y van a desatar pues algunas acciones violentas en los diferentes departamentos. Esperamos pues que eso no suceda, pero todo eso ha venido realizándose desde el año pasado, desde el paro nacional en el mes de abril. Allí pues hay una cuestión o una pregunta, un interrogante que nos podemos hacer y es si realmente los jóvenes universitarios o familias sanas querían cobrar justicia por su propia cuenta aprovechando el desmán social que se dio durante el paro nacional o realmente quienes están interesados en generar grupos que trajeran terror al municipio, ¿sí? Ocasionando vandalismo y afectando la salud mental de las personas. ¿Será que esos grupos al margen de la ley aprovecharon situaciones como estas para causar situaciones que llevaran pues a la violencia dentro del municipio y pudieran como tener un poco más de autoridad y de reconocimiento con las otras bandas? ¿Será la sociedad inconforme o serán los intereses políticos que buscan incendiar la ciudad y el país para traer caos a pocos días de las elecciones presidenciales y buscar protagonismo con estos comentarios o con estos, digamos que se van como diciendo de voz en voz a través de las redes sociales, que se va a levantar otro paro, que se van a hacer pues cosas a vísperas de las elecciones presidenciales o después? Entonces, realmente, ¿quiénes son los que buscan este tipo de situaciones o de protagonismo? Es lo que debemos de preguntarnos y reflexionar y poder mirar un poco más allá de los medios de comunicación tradicionales que muchas veces y lastimosamente traen es desinformación. Esto es para el grupo de Colombia en el contexto local.